Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es la charla, su intención comunicativa, quiénes intervienen en la charla y algunas recomendaciones. Primeramente, debemos saber que una charla es una conversación o es un diálogo entre varias personas que intercambian información sobre un determinado tema. Vamos a leer estos dos fragmentos y vamos a descubrir qué significados tiene la palabra charla. La charla tiene el estigma de ser considerada la humilde hijastra de la verdadera conversación, aun cuando cumple una función extremadamente importante. Sin ella es muy difícil entablar un verdadero coloquio. Quienes dominan la charla informal son expertos en lograr que los demás se sientan involucrados, valorados y cómodos. Y eso ayuda a reforzar una relación laboral, cerrar un trato, dejar la puerta abierta a unas nuevas relaciones, sea amorosa o de amistad. Tenemos aquí otro ejemplo de charla. En la charla que dictó el profesional organizada por la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales y la Facultad de Medicina, Morrison dio a conocer los elementos que generan una buena experiencia, cómo estos determinan la búsqueda de respuestas a los requerimientos de la gente y de qué forma se lleva a cabo todo este proceso. Entonces, tenemos dos significados de charla, la charla formal y la charla informal. ¿Ya? Entonces, la charla formal siempre transmiten sus sentimientos o anécdotas, mientras que la charla formal pues investiga sobre un determinado tema y comparten esa información. Aquí tenemos algunas características de lo que es la charla formal e informal, ¿ya? Por ejemplo, en la charla informal, ¿qué temas tratamos? ¿Ya? Pues son más sencillos, son más cotidianos, familiares, mientras que en la charla formal son temas más importantes, más serios, también hablando en el ámbito académico son temas más establecidos. ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Ya? Entonces, en la charla informal, pues solo transmite lo que usted conoce, lo que usted piensa, ¿ya? Pero en la charla formal, pues ya debe existir una investigación previa y tiene que transmitir esa información de manera objetiva, verificada, ¿ya? También tenemos aquí, ¿de dónde se realiza la charla? ¿Ya? La charla informal se puede realizar en la casa, en el parque, en una cafetería, en un auto, entre otros lugares, mientras que la charla formal ya son lugares puntuales, por ejemplo, un aula, una sala de reuniones, un auditorio, entre otros, ¿ya? ¿Cuándo se realiza la charla? En una charla informal, pues puede surgir en cualquier momento, mientras que en la charla formal se establece, se determina un lugar y un tiempo. ¿Cuántos asisten a la charla? En la charla informal, mínimo son 2 personas para que surja un diálogo, mientras que en la charla formal tiene que ser un número grande, puede ser de 40 a 50 personas. ¿Cuándo se convoca y cómo? Como lo habíamos mencionado en la charla informal, se da en cualquier momento, ¿ya? Mientras que la charla formal se establece el lugar y el día. ¿Qué temas se pueden tratar? ¿Sí? ¿Y cuánto dura, pues, una charla? ¿Ya? Entonces, en la charla informal, pues, se puede hablar de muchos temas más cotidianos, ¿no? Más familiares, mientras que en la charla formal son temas establecidos, ¿ya? Y no tiene que superar 1 hora de límite, ¿no? El lenguaje que se utiliza en la charla informal, pues se utiliza, como su nombre lo dice, un lenguaje informal, sí, más conocido, más cotidiano, más amistoso, mientras que en el formal, pues sí se utiliza un vocabulario más lineal, más rígido. Siempre tienen que tener en cuenta el lenguaje corporal y gestual en una charla formal, ¿ya? En el informal, pues no es muy rígido el lenguaje formal y gestual. Bien, vamos a contestar estas preguntas.
¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre charla informal y formal? ¿Ya? La charla informal no hay reglas para el lenguaje gestual y corporal, ¿ya? Mientras que en la charla formal sí son más rígidos, ¿sí? El lenguaje corporal y gestual. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la charla formal y el conversatorio? La charla formal hay un solo charlista. En el conversatorio al menos dos. En la charla formal los asistentes pueden hacer preguntas en cualquier momento, mientras que en el conversatorio no. Al final, pues, el público pasa a decir las preguntas. Algunas recomendaciones para participar en una charla, y no solo en una charla, sino también en un conversatorio, en una mesa redonda, en un debate. Para hablar, siempre hay que pedir el uso de la palabra, ¿ya? Respetar a quien está hablando. Si el moderador no me cede la palabra, entonces no tengo que hablar. Debemos expresarnos de una forma adecuada, pausada, con claridad. No debemos gritar. Evitar lo que es ironías, sarcasmos o burlas, ¿ya? Y siempre tenemos que mantener frecuentemente el contacto visual con los otros participantes. Al momento de escuchar, debemos prestar atención, no juzgar a nadie, tomar nota de lo que sea importante, ¿ya? Y no utilizar dispositivos electrónicos. Es decir, están hablando otros expertos y yo no tengo que estar en el celular jugando o mandando mensajes o llamando a otra persona. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Complete la información con las palabras correctas. Debemos construir la definición de lo que es una charla o un conversatorio. Entonces, un conversatorio es una charla pactada para hacer referencia a un determinado tema o ideadas con otro objetivo, donde los elementos que intervienen cumplen un rol importante durante el proceso del mismo. ¿Ya? Vamos a realizar la siguiente actividad. Relacione entre sí la información, ¿sí? Con las palabras que están acá. Tenemos coordinador, organización del espacio y el tiempo, participantes, el proceso y expositores y público, ¿ya? Entonces, luego de dar la bienvenida a los asistentes, el coordinador introduce el tema del conversatorio y presenta a los expositores, ¿ya? Entonces, esto es un proceso. Prepara algunas preguntas para los invitados. En este caso son los participantes quienes están escuchando, ¿ya? Y si tienen alguna duda, pues lo dicen en el momento oportuno. Prepararán una intervención entre 10 a 15 minutos. Esta puede ser leída o expuesta solamente con apoyo de notas, ¿ya? Entonces, estos son los expositores, los expertos o panelistas, ¿ya? De esa manera se lo conoce. Se requerirá que haya un presentador o coordinador del conversatorio entre 2 o 3 expositores y el público, ¿ya? Entonces, esto es el coordinador o moderador. En muchos casos, solo hay un moderador, un secretario, los expertos y el público, ¿ya? En otros eventos también hay un coordinador, ¿ya? Pero muy aparte también hay el moderador. Y por último, el ambiente debe ser informal y cordial, que invite al diálogo. Es necesario determinar el tiempo total de duración, del de las exposiciones y de las intervenciones del público. Entonces, todo eso es la organización. ¿Ya? Vamos a colocar si es verdadero o si es falso. En el proceso, los conversatorios funcionan mejor cuando las exposiciones se relacionan unas con otras, pero son presentadas desde ángulos diferentes. Pues sí, es verdadero. El coordinador
se resiste a mantener una actitud flexible y estimular la participación, pues es falso. El público puede tomar notas durante el conversatorio para plantear inquietudes, para comentar las exposiciones. Ajá, es verdadero. Los participantes, al finalizar el conversatorio, exponen las apreciaciones e ideas claves que hayan surgido. Pues es falso. Quien da las conclusiones es el moderador. Los expositores y el público deben comunicarse con un estilo técnico e informal. Pues falso. Sí, en este caso se mantiene el lenguaje formal. ¿Ya? Listo, vamos a realizar la siguiente actividad. Arrastra el número que corresponde para darle un orden a la organización del tiempo y el espacio en un conversatorio o en una charla. Ya, entonces, primero, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Debemos disponer las sillas tanto para el público como para los expertos. Ya. 2. Al frente se colocan las sillas del coordinador y los expositores. Ya. 3. El ambiente debe ser informal y cordial que invite al diálogo. ¿Ya? 4. Es necesario determinar el tiempo total de duración y la de las exposiciones. ¿Ya? Y 5. El tiempo asignado para la participación del público y las respuestas por parte de los expositores es mayor a la de las exposiciones iniciales. Estas pueden ser de 10 a 15 minutos por persona. Bien, vamos a colocar aquí, ¿sí? ¿Cuál es el rol de estas personas, no? Entonces, dice, mantiene una actitud flexible y estimula la participación. Entonces, puede ser el coordinador o el moderador. En este caso voy a colocar moderador. Moderador. ¿Ya? Acá, sí, en este caso se requiere que haya un presentador o coordinador del conversatorio entre 2 o 3 expositores. En este caso es el coordinador. Coordinador. ¿Ya? Tenemos aquí, preparan una intervención entre 10 y 15 minutos. Estos son los expertos, panelistas, ¿ya? Y aquí dice, preparan una intervención entre 10 y 15 minutos, pues es el público, ¿sí? Público. Muy bien. Entonces, recordemos, ¿sí? Recordemos que una charla es un diálogo entre varias personas que intercambian información de un determinado tema. Existen dos tipos de charla, la informal y la formal. ¿Ya? En una charla formal siempre intervienen un moderador, un secretario, los expertos y el público. El moderador es quien se encarga de guiar esa charla, ese conversatorio. ¿Sí? También presenta a los expertos, dice el tiempo que tiene que hablar cada experto, ¿ya? Es el que cede la palabra, el que hace las preguntas. Los expertos son los que transmiten información ya verificada, comprobada sobre el tema, ¿ya? El secretario es quien toma apuntes, notas de todo lo importante de esa charla. Y el público es quien hace las preguntas si tienen alguna duda, pues a los expertos, ¿ya? Si no hay secretario, pues el moderador se encarga de decir las conclusiones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Bienvenidos a un nuevo video en la cual se explicará lo que es la charla, su intención comunicativa, quiénes intervienen en la charla y algunas recomendaciones. Primeramente, debemos saber que una charla es una conversación o es un diálogo entre varias personas que intercambian información sobre un determinado tema. Vamos a leer estos dos fragmentos y vamos a descubrir qué significados tiene la palabra charla. La charla tiene el estigma de ser considerada la humilde hijastra de la verdadera conversación, aun cuando cumple una función extremadamente importante. Sin ella es muy difícil entablar un verdadero coloquio. Quienes dominan la charla informal
son expertos en lograr que los demás se sientan involucrados, valorados y cómodos. Y eso ayuda a reforzar una relación laboral, cerrar un trato, dejar la puerta abierta a unas nuevas relaciones, sea amorosa o de amistad. Tenemos aquí otro ejemplo de charla. En la charla que dictó el profesional organizada por la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales y la Facultad de Medicina, Morrison dio a conocer los elementos que generan una buena experiencia, cómo estos determinan la búsqueda de respuestas a los requerimientos de la gente y de qué forma se lleva a cabo todo este proceso. Entonces, tenemos dos significados de charla, la charla formal y la charla informal. ¿Ya? Entonces, la charla formal siempre transmiten sus sentimientos o anécdotas, mientras que la charla formal pues investiga sobre un determinado tema y comparten esa información. Aquí tenemos algunas características de lo que es la charla formal e informal, ¿ya? Por ejemplo, en la charla informal, ¿qué temas tratamos? ¿Ya? Pues son más sencillos, son más cotidianos, familiares, mientras que en la charla formal son temas más importantes, más serios, también hablando en el ámbito académico son temas más establecidos. ¿Desde dónde lo hacemos? ¿Ya? Entonces, en la charla informal, pues solo transmite lo que usted conoce, lo que usted piensa, ¿ya? Pero en la charla formal, pues ya debe existir una investigación previa y tiene que transmitir esa información de manera objetiva, verificada, ¿ya? También tenemos aquí, ¿de dónde se realiza la charla? ¿Ya? La charla informal se puede realizar en la casa, en el parque, en una cafetería, en un auto, entre otros lugares. Mientras que la charla formal ya son lugares puntuales, por ejemplo, un aula, una sala de reuniones, un auditorio, entre otros. ¿Ya? ¿Cuándo se realiza la charla? En una charla informal, pues puede surgir en cualquier momento, mientras que en la charla formal se establece, se determina un lugar y un tiempo. ¿Cuántos asisten a la charla? En la charla informal, mínimo son 2 personas para que surja un diálogo, mientras que en la charla formal tiene que ser un número grande, puede ser de 40 a 50 personas. ¿Cuándo se convoca y cómo? Como lo habíamos mencionado en la charla informal, se da en cualquier momento, ¿ya? Mientras que la charla formal se establece el lugar y el día. ¿Qué temas se pueden tratar? ¿Sí? ¿Y cuánto dura, pues, una charla? ¿Ya? Entonces, en la charla informal, pues, se puede hablar de muchos temas más cotidianos, ¿no? Más familiares, mientras que en la charla formal son temas establecidos, ¿ya? Y no tiene que superar 1 hora de límite, ¿no? El lenguaje que se utiliza en la charla informal, pues se utiliza, como su nombre lo dice, un lenguaje informal, sí, más conocido, más cotidiano, más amistoso, mientras que en el formal, pues sí se utiliza un vocabulario más lineal, más rígido. Siempre tienen que tener en cuenta el lenguaje corporal y gestual en una charla formal, ¿ya? En el informal, pues no es muy rígido el lenguaje formal y gestual. Bien, vamos a contestar estas preguntas. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre charla informal y formal? ¿Ya? La charla informal no hay reglas para el lenguaje gestual y corporal, ¿ya? Mientras que en la charla formal sí son más rígidos, ¿sí? El lenguaje corporal y gestual. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la charla formal y el conversatorio? La charla formal hay un solo charlista. En el conversatorio al menos 2. En la charla formal los asistentes pueden hacer preguntas en cualquier momento, mientras que en el conversatorio no. Al final, pues, el público pasa a decir las preguntas.
Algunas recomendaciones para participar en una charla, y no solo en una charla, sino también en un conversatorio, en una mesa redonda, en un debate. Para hablar, siempre hay que pedir el uso de la palabra, ¿ya? Respetar a quien está hablando. Si el moderador no me cede la palabra, entonces no tengo que hablar. Debemos expresarnos de una forma adecuada, pausada, con claridad. No debemos gritar. Evitar lo que es ironías, sarcasmos o burlas, ¿ya? Y siempre tenemos que mantener frecuentemente el contacto visual con los otros participantes. Al momento de escuchar, debemos prestar atención, no juzgar a nadie, tomar nota de lo que sea importante, ¿ya? Y no utilizar dispositivos electrónicos. Es decir, están hablando otros expertos y yo no tengo que estar en el celular jugando o mandando mensajes o llamando a otra persona. Bien, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Complete la información con las palabras correctas. Debemos construir la definición de lo que es una charla o un conversatorio. Entonces, un conversatorio es una charla pactada para hacer referencia a un determinado tema o ideadas con otro objetivo, donde los elementos que intervienen cumplen un rol importante durante el proceso del mismo. ¿Ya? Vamos a realizar la siguiente actividad. Relacione entre sí la información, ¿sí? Con las palabras que están acá. Tenemos coordinador, organización del espacio y el tiempo, participantes, el proceso y expositores y público. ¿Ya? Entonces, luego de dar la bienvenida a los asistentes, el coordinador introduce el tema del conversatorio y presenta a los expositores. ¿Ya? Entonces, esto es un proceso. Prepara algunas preguntas para los invitados. En este caso son los participantes quienes están escuchando, ¿ya? Y si tienen alguna duda, pues lo dicen en el momento oportuno. Prepararán una intervención entre 10 a 15 minutos. Esta puede ser leída o expuesta solamente con apoyo de notas. ¿Ya? Entonces, estos son los expositores, los expertos o panelistas. ¿Ya? De esa manera se lo conoce. Se requerirá que haya un presentador o coordinador del conversatorio entre 2 o 3 expositores y el público. ¿Ya? Entonces, esto es el coordinador o moderador. En muchos casos, solo hay un moderador, un secretario, los expertos y el público. ¿Ya? En otros eventos también hay un coordinador, ¿ya? Pero muy aparte también hay el moderador. Y por último, el ambiente debe ser informal y cordial, que invite al diálogo. Es necesario determinar el tiempo total de duración, del de las exposiciones y de las intervenciones del público. Entonces, todo eso es la organización. ¿Ya? Vamos a colocar si es verdadero o si es falso. En el proceso, los conversatorios funcionan mejor cuando las exposiciones se relacionan unas con otras, pero son presentadas desde ángulos diferentes. Pues sí, es verdadero. El coordinador se resiste a mantener una actitud flexible y estimular la participación, pues es falso. El público puede tomar notas durante el conversatorio para plantear inquietudes, para comentar las exposiciones. Ajá, es verdadero. Los participantes, al finalizar el conversatorio, exponen las apreciaciones e ideas claves que hayan surgido. Pues es falso. Quien da las conclusiones es el moderador. Los expositores y el público deben comunicarse con un estilo técnico e informal. Pues falso. Sí, en este caso se mantiene el lenguaje formal. ¿Ya?
Listo, vamos a realizar la siguiente actividad. Arrastra el número que corresponde para darle un orden a la organización del tiempo y el espacio en un conversatorio o en una charla. Ya, entonces, primero, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Debemos disponer las sillas tanto para el público como para, para los expertos. Ya. 2. Al frente se colocan las sillas del coordinador y los expositores. Ya. 3. El ambiente debe ser informal y cordial que invite al diálogo. ¿Ya? 4. Es necesario determinar el tiempo total de duración y la de las exposiciones. ¿Ya? Y 5. El tiempo asignado para la participación del público y las respuestas por parte de los expositores es mayor a la de las exposiciones iniciales. Estas pueden ser de 10 a 15 minutos por persona. Bien, vamos a colocar aquí, ¿sí? ¿Cuál es el rol de estas personas, no? Entonces, dice, mantiene una actitud flexible y estimula la participación. Entonces, puede ser el coordinador o el moderador. En este caso voy a colocar moderador. Moderador. ¿Ya? Acá, sí, en este caso se requiere que haya un presentador o coordinador del conversatorio entre 2 o 3 expositores. En este caso es el coordinador. Coordinador. ¿Ya? Tenemos aquí, preparan una intervención entre 10 y 15 minutos. Estos son los expertos, panelistas, ¿ya? Y aquí dice, preparan una intervención entre 10 y 15 minutos, pues es el público, ¿sí? Público. Muy bien. Entonces, recordemos, ¿sí? Recordemos que una charla es un diálogo entre varias personas que intercambian información de un determinado tema. Existen dos tipos de charla, la informal y la formal. ¿Ya? En una charla formal siempre intervienen un moderador, un secretario, los expertos y el público. El moderador es quien se encarga de guiar esa charla, ese conversatorio. ¿Sí? También presenta a los expertos, dice el tiempo que tiene que hablar cada experto, ¿ya? Es el que cede la palabra, el que hace las preguntas. Los expertos son los que transmiten información ya verificada, comprobada sobre el tema, ¿ya? El secretario es quien toma apuntes, notas de todo lo importante de esa charla. Y el público es quien hace las preguntas si tienen alguna duda, pues a los expertos, ¿ya? Si no hay secretario, pues el moderador se encarga de decir las conclusiones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.